4 minutos, me dice el productor. Perfecto, María, te tengo el primer emparedado, la sección deportiva que es el World Championship acá en la Ciudad de México, en el bosque de Chapultepec. Póngale mucha atención, es Justin Thomas, que el día de hoy en el hoyo número 13, hoyo en uno, el famosísimo Hole in One, con eso perfecto, lo hacía 186 yardas, quien por cierto fue el día de hoy el líder al firmar una tarjeta de 66 golpes, 5 bajo par. El segundo lugar fue también su compatriota el estadounidense Dustin Johnson, sembrado número 1 en la PGA Mundial, 66 golpes y 5 bajo par. En el caso de el mexicano Roberto Díaz queda en una muy buena posición, firma tarjeta de 71 golpes y se queda en la posición número 57. Él, tras 3 rondas, acumula 218 golpes, y si lo comparamos con el primer lugar, que es Justin Thomas, tiene 201 golpes y tiene 12 bajo par. Mañana, en punto de las 11 de la mañana, si usted quiere ir, vale 3,000 pesos el boleto para ir al campeonato de golf allá en México. Aunque si tiene 3,000 pesos, mañana le recomiendo mejor váyase al concierto de Metallica. Y hoy se realizó, por supuesto, el último partido del Abierto Mexicano de tenis, aunque no tiene a figuras como Jenny Bouchard o Mónica Puig, la puertorriqueña, sí en este caso se dio a Leisia Surenko, la ucraniana, que se lleva este campeonato por manga de 6-1 y 7-5, superando a la francesa, a Cristina Mladenovic. Y hoy se jugará en punto, no, de hecho acaba de arrancar ya el partido de la final varonil entre el estadounidense Sam Querrey enfrentando a Rafael Nadal, que busca su tricampeonato en este Abierto Mexicano de tenis en su 24ª edición. Reparte $1,200,000 para los hombres. En este caso ya vimos que la ucraniana, ella se lleva $250,000 por este premio en el Abierto Mexicano de tenis. Y bueno, empezando la situación del fútbol mexicano, antes mandamos a nuestra reportera Vianey Zárate para el color, lo que se vivió el día de hoy en las afueras del Estadio Azul. Sábado de fútbol, Cruz Azul contra Jaguares aquí en la Ciudad de México. El partido contra el no descenso. Así el ambiente de este encuentro. Jornada 9 del Clausura 2017, Cruz Azul contra Jaguares. Y la afición cementera, como cada 15 días, se hizo presente en su casa para apoyar a la máquina con la gran ilusión de que este día llegara la tan anhelada victoria. Bueno, gana y finalmente siempre venimos con la ilusión de que gane. Nunca vamos a venir con que no gane. Siempre esperamos que gane y siempre apoyamos al equipo. Hoy gana y nada de que va a descender. Enfrente, la afición de Jaguares, aunque no era mucha, llegó con la ilusión de sumar puntos para el no descenso y seguir con la racha de victoria ante los grandes del fútbol. Pues como siempre, la verdad, el azul, lo vamos a hacer nuestros hijos hoy, tenemos que ganar. La verdad, de visita nos hace falta una victoria y pues hoy vamos a ganar. Familias y amigos presentes en el recinto cementero. Con imágenes de Jorge Barajas, Vianey Zárate, 21 Noticias. Hermanos, hermanas, el día de hoy por fin, que suene la música, el Cruz Azul ganó. Sí, bueno, también no le ganó, como que digan, a un equipo súper espectacular, le ganó al equipo de los Jaguares de Chiapas. ¿No tenemos el video? ¿No tenemos el video? ¿No tenemos los goles? Ah, bueno, pues entonces véanlo. El equipo de Cruz Azul, eso que llegó a errar un penal, Gabriel Peñalba lo falla, pero después Ángel Mena mete el 1-0, Joao Rojas el 2-0, a pesar que se fue expulsado Joao Rojas, Paco Gémez, respira un poco el equipo de Cruz Azul. Paso contigo, María, y el señorito Iván Herros.